Resulta fascinante, visualizar cómo era realmente una fábrica a principios del siglo XX. O sea, el ruido ensordecedor del metal chocando. Mm, sí, y el calor sofocante, desde luego. Exacto, el calor, el humo de las calderas y sobre todo una absoluta falta de estructura. Un lugar donde, bueno, donde el capataz gritaba órdenes basándose puramente en su instinto, ¿sabes? Totalmente. Y donde el éxito del día dependía casi de la fuerza bruta y de, de una cantidad considerable de suerte. Era un caos absoluto. Era tela, sí. Y claro, la pregunta que surge de forma natural al observar ese escenario para quienes analizan la historia es ¿qué ocurre cuando alguien decide intentar aplicar una perfección matemática a ese desorden? Esa es la gran cuestión, claro. O sea, ¿qué pasa cuando la ciencia intenta medir y optimizar algo tan impredecible como la mente humana trabajando bajo presión? Pues mira, yo creo que el choque entre esa mentalidad basada en el ensayo y error, y la rigidez de los números, es uno de los momentos más cruciales de la historia industrial. Sin duda. Porque, históricamente, la gestión de los trabajadores venía de una tradición puramente militar. Ajá. El capataz era, digamos, un conductor de hombres, un líder que imponía su voluntad por la fuerza o muchas veces simplemente por el miedo. Sí, el clásico jefe que asusta, ¿no? Exacto. Y el conocimiento de cómo hacer las cosas, pues se transmitía de boca en boca, de un trabajador veterano a uno novato, acumulando vicios. Claro, el teléfono escacharrado de la fábrica. Eso es, errores y métodos completamente ineficientes que se pasaban de generación en generación. Vale, analicemos esto, porque es como intentar cocinar un plato de alta gastronomía guiándose por rumores. Buena analogía. O sea, alguien te cuenta una receta en un bar, tú se la cuentas a otro y al final el pastel sale quemado la mitad de las veces. Pero nadie sabe muy bien por qué. Y lo peor es que a nadie le importaba medirlo. Esa era la gestión tradicional, con T mayúscula. Ya. Luego, hubo una fase que los textos llaman transitoria, donde las fábricas empezaron a registrar, pues, tímidamente algunos resultados globales. Como para ver qué salía por la puerta, ¿no? Exactamente, intentando entender qué producían al final del día. Pero el verdadero terremoto conceptual llegó con la gestión científica. Aquí es donde la cosa cambia. Cambia radicalmente. Es una filosofía que decidió que el trabajo no era un arte misterioso, sino una serie de variables físicas y temporales que podían y debían ser medidas con una precisión casi microscópica. Y precisamente ese es el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy, nuestra inmersión en este tema. Vamos a explorar los textos clásicos de L.M. Gilbreth sobre la psicología de la gestión. Material interesantísimo. Sí, y el objetivo de este análisis no es solo hablar de, yo qué sé, cronómetros o engranajes. La misión es descubrir algo mucho más profundo, cómo la mente de quien diseña el trabajo altera la naturaleza misma del esfuerzo físico. Sí. Y a la inversa, cómo la estructura de ese trabajo moldea, fatiga o, en el mejor de los casos, libera la mente del trabajador. Es, la verdad, un material lleno de matices que desafía muchísimas ideas preconcebidas. Es que lo fascinante aquí es que el primer gran mito que Gilbreth desmonta es esa imagen clásica, la típica de película de Charlie Chaplin. Tiempos modernos, totalmente. Esa misma. Esa idea de que la eficiencia científica convierte al trabajador en un autómata, en un simple engranaje de una máquina sin rostro. Y todos pensamos eso, ¿eh? Bueno, es lo habitual, pero los textos revelan que el paso fundamental, o sea, el primer requisito indispensable de la gestión científica, es diametralmente opuesto a esa idea. A ver, explícame eso. Pues que exige el reconocimiento absoluto y radical de la individualidad del trabajador. Fíjate, lo cual rompe por completo con esa mentalidad tradicional de la que hablábamos. ¿Por completo? Porque en las fábricas antiguas, los obreros eran vistos como una cuadrilla, una masa anónima, ¿verdad? Sí, un bulto de gente. Exacto. El jefe contrataba a 50 personas, les señalaba una montaña de carbón y les decía, ¡hala, a moverla! Si a las 5 de la tarde el carbón seguía allí, se enfadaba con todos por igual. Y no había forma de saber quién había trabajado al límite de sus fuerzas y quién se había pasado el día entero apoyado en la pala, disimulando. Madre mía, claro. Y esa invisibilidad tenía que ser desastrosa para la moral. Desastrosa tanto para la producción como para la psicología del trabajador. Al tratar a los hombres como una masa, los peores trabajadores se escondían, se camuflaban en la mediocridad del grupo. Ya, lógico. Y los mejores talentos se frustraban muchísimo al ver que su esfuerzo extra no se traducía en ninguna recompensa. Ni más dinero, ni una palmadita en la espalda. Nada.
Por eso la gestión científica interviene precisamente para aislar el rendimiento. Pone una lupa sobre cada individuo para entender sus capacidades únicas. ¿Sabes a qué me recuerda? Es un concepto muy similar al deporte profesional. A ver, En un equipo de béisbol, por ejemplo, o de fútbol, hay un fuerte sentido de compañerismo. Todos llevan la misma camiseta y persiguen la victoria del grupo. claro, el equipo es lo primero. Pero, sin embargo, nadie duda de la importancia de la estadística individual. Cada jugador tiene su propio promedio, su posición específica y un registro súper claro de sus errores. Exacto. Aislar el rendimiento no destruye el espíritu del equipo. Al contrario, clarifica quién aporta qué y, bueno, permite una competencia sana. Es un ejemplo perfecto. Y fíjate, para lograr ese nivel de precisión en el entorno laboral, los textos de Gilbreth detallan la necesidad de realizar pruebas psicológicas y de orientación vocacional antes de asignar una tarea. Espera, ¿pruebas psicológicas en esa época? Sí, sí. Se menciona una lista exhaustiva de unas 50 o 60 variables que influyen en el individuo. ¡Qué barbaridad! O sea, no se trata de obligar a una persona a encajar en un molde que le es antinatural, ¿sabes? Se trata de descubrir si, por ejemplo, tiene la agudeza visual, la resistencia muscular o la paciencia mental necesarias para un puesto. Para que no se queme a los 2 días. Eso es, garantizando que pueda prosperar en su puesto sin agotarse por completo. Pero a ver, aquí hay una fricción enorme que yo no puedo pasar por alto. Dime. Si se aísla el trabajo de cada persona, si toda la atención y la medición se centran en el éxito y la eficiencia puramente del individuo, parece la receta perfecta para generar un entorno de egoísmo extremo. Ya, entiendo por dónde vas. O sea, es lógico pensar que en un sistema así nadie movería un dedo para ayudar a un compañero que se ha retrasado por el simple miedo a que su propia métrica y por ende su dinero se vea perjudicada. Suena a un ecosistema muy destructivo. Y es una de las críticas más habituales al individualismo extremo. Pero lo fascinante aquí es que el sistema científico aborda este problema estructural a través de las primas interdependientes. Primas interdependientes. Sí, la genialidad no está en pedir a los trabajadores, por favor, sed amables entre vosotros. Está en alinear los incentivos matemáticamente. Obligarlos a cooperar a través de la cartera. Básicamente, la estructura de incentivos se diseña para que el éxito financiero de un trabajador dependa de que haga bien su parte, claro, pero también de que el flujo general del equipo no se interrumpa. Ah, vale. Si un operario decide ignorar el problema de un compañero en la cadena de montaje, el retraso terminará afectando a la salida final del producto. Y todos pierden. Y el sistema penalizará esa falta de fluidez. Exacto. Por lo tanto, ayudar al compañero que tiene dificultades se convierte en la acción más egoísta y, paradójicamente, en la más colaborativa que puede tomar un trabajador. Es una forma brillante, la verdad, de estructurar la empatía en un entorno industrial. Totalmente. Ahora bien, si los operarios van a estar operando al máximo de sus capacidades individuales, la estructura directiva tradicional se convierte en un cuello de botella insalvable, Absolutamente. porque un solo jefe no puede gestionar a 50 especialistas que trabajan a velocidades optimizadas. Es imposible. Así que la individualidad del trabajador obliga por fuerza a crear una funcionalización de los jefes. Sí, y este es otro punto clave. El capataz tradicional estaba abocado al fracaso desde el minuto 1, por las exigencias irreales de su puesto. Se le pedía ser un superhéroe. Tener una formación técnica impecable, energía inagotable, tacto para tratar con las personas, agallas para imponer disciplina, honestidad brutal y una salud a prueba de bombas. Sí, encontrar a una persona que reuniera, no sé, incluso la mitad de estas virtudes en una misma fábrica era estadísticamente imposible. Claro, es que exigirle todo eso a un solo ser humano es absurdo. Y cuando fallaban en alguna de esas áreas, pues toda la línea de producción sufría. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la solución que proponen los textos es dividir el mando, separar radicalmente el trabajo de planificar del trabajo de ejecutar. Eso es fundamental. El capataz todoterreno desaparece y su autoridad se fragmenta, fíjate, en 8 roles funcionales. 8, sí. 4 de ellos ni siquiera pisan la zona de trabajo. Se quedan en una sala de planificación, diseñando rutas, costes y tiempos. Y los otros 4 están a pie de fábrica, encargándose exclusivamente de áreas muy delimitadas.
Como la velocidad de las máquinas, el mantenimiento, esas cosas. Justo. A ver, para visualizarlo mejor, es exactamente la misma estructura que utiliza un hospital moderno. Buena comparación. Un cirujano cardiovascular, el especialista que te opera a corazón abierto, jamás es el encargado de planificar los horarios de las enfermeras. Desde luego que no. Tampoco tiene la responsabilidad de afilar el instrumental o de, yo qué sé, negociar con los proveedores el precio de las gasas. Al quitarle toda esa gigantesca carga administrativa, toda su capacidad cognitiva queda reservada puramente para su arte, para operar. Es una forma brillante de verlo. La división del trabajo aplicada a la inteligencia directiva. Esto permite que hombres comunes y corrientes puedan ejercer como jefes extraordinarios, porque solo tienen que ser excelentes en una pequeñísima fracción del trabajo. Y no en todo a la vez. Exacto. Y dentro de este grupo de capataces hiperespecializados, Gilbert destaca una figura que resulta, para mí, fundamental para la psicología de la fábrica: el disciplinario. ¡Uf! El disciplinario. El nombre tiene unas connotaciones terribles. Suena muy mal, ¿verdad? Evoca castigos, rigor, látigo casi. Sí, pero los textos lo describen más bien como un pacificador. Es un precursor temprano de lo que hoy entenderíamos por un departamento de recursos humanos. O de resolución de conflictos, ¿no? Eso es, un árbitro imparcial en medio de la maquinaria. Su propósito central es eliminar el sesgo emocional de la gestión. Claro, quitar los favoritismos. Exacto. En el sistema tradicional, si un trabajador cometía un error, el capataz lo castigaba o lo despedía basándose muchas veces en su propio enfado o en que le caía mal. Porque había tenido un mal día. Sí. El disciplinario, por el contrario, investiga la raíz del problema. Analiza el historial del trabajador, sus motivos e incluso si el entorno o las instrucciones fueron deficientes. Así que su labor es asegurar que cualquier medida se aplique con una justicia clínica, sin ira. Exactamente. Justicia, no venganza. Sin embargo, a ver, para que toda esta sala de capataces especializados pueda planificar, organizar tiempos y resolver conflictos de forma justa, necesitan una materia prima innegociable. Datos. Datos puros y duros. No pueden organizar el trabajo de cientos de personas basándose en una intuición de creo que se tarda media hora en hacer esto. Necesitan llegar a la verdad física del trabajo. Y eso nos lleva a la ciencia del análisis, la síntesis y sobre todo la medición. La que mida medición. Sí, pero es que la ignorancia que reinaba antes de medir sistemáticamente era monumental. Ya me imagino. Hillbreath relata el ejemplo clásico de un albañil. Imagínate a un hombre que ha pasado 30 años de su vida apilando ladrillos, ganándose el pan así. Toda una vida. Pues ese hombre no tiene la más remota idea de cuántos ladrillos es realmente capaz de poner en un solo día si sus movimientos estuvieran optimizados. Porque lo hace por inercia. Eso es. La costumbre genera la falsa ilusión de eficiencia. Solo cuando alguien se detiene a medir cada acción, se revela la inmensa cantidad de energía desperdiciada. Movimientos completamente inútiles. Y la herramienta para revelar esa verdad oculta fue el cronómetro, pero acompañado de un invento que a mí me dejó fascinada, la cámara de micromovimientos. Sí, eso es increíble para la época. La forma en que funcionaba este sistema es de una brillantez técnica espectacular. No se limitaban a, mirar al trabajador con un reloj en la mano y ya está. No, iban mucho más allá. Colocaban una cuadrícula perfectamente medida en el fondo de la pared, detrás del trabajador, y luego encendían una cámara de cine que grababa la escena. Y el reloj siempre a la vista. Exacto, asegurándose de que un cronómetro de alta precisión que medía fracciones de segundo apareciera siempre en el encuadre. Y claro, al revelar esa película y analizarla fotograma a fotograma, los ingenieros podían cruzar el tiempo del reloj con el espacio físico de la cuadrícula de la pared. Una locura de precisión. Podían ver que para alcanzar una herramienta, la mano del trabajador viajaba 30 centímetros en lugar de los 10 que serían necesarios si la mesa estuviera mejor configurada. Y 20 centímetros no parecen nada. Pero fracciones de segundo y centímetros extra, multiplicados por miles de repeticiones al día, equivalían a horas de fatiga inútil. Ese es el análisis. Despedazar el trabajo hasta sus átomos más básicos. Y luego viene la síntesis, descartar los movimientos ineficientes y recombinar solo los perfectos para crear un método nuevo. ¿Eso es? Pero, a ver, por muy impresionante que suene la técnica, genera un rechazo visceral. Sí, sí. La sola idea de tener una cámara grabándote, con una cuadrícula a tu espalda y un reloj contando los milisegundos de tus parpadeos, suena aterrador.
Es como el gran hermano. Totalmente. El nivel de estrés psicológico, la paranoia de estar bajo una vigilancia tan absoluta, tiene que ser devastador para la salud mental del trabajador. Y los textos abordan ese miedo frontalmente, ¿eh? Lo reconocen como el estigma del cronómetro. ¿El estigma del cronómetro? Sí, esa idea histórica de que el gerente que mide el tiempo está ahí solo para exprimir hasta la última gota de sangre del obrero. Claro, para explotarlo más. Pero Hilbreth defiende que la respuesta a ese pánico no es abandonar la medición, sino cambiar por completo la ética de cómo se aplica. La regla de oro, y esto es vital, es la transparencia. Jamás, bajo ningún concepto, se debe espiar u observar a un trabajador a escondidas. Tiene que haber un acuerdo explícito, entonces. Más que un acuerdo, una colaboración real. Y por eso el individuo ideal para someterse a estos estudios no es el trabajador promedio que podría ponerse nervioso y fallar. Ah, no. ¿Y quién es? Es el experto de la fábrica, aquel cuyos movimientos son tan automáticos y seguros que la presencia de la cámara no le altera el ritmo en absoluto. Ah, qué inteligente. Este experto colabora con los analistas para documentar la perfección de su técnica y así se convierte en el estándar que los demás podrán aprender. Aún así, los sindicatos de la época plantearon un contraargumento poderoso, que también se recoge en las fuentes: el dilema del hermano más débil. Esto plantea una pregunta importante, sí. Es el miedo genuino de que, al medir el trabajo con una precisión tan implacable, pues los trabajadores, que son por naturaleza más lentos o menos hábiles, quedarán expuestos y perderán sus empleos. Claro. Y el enfoque científico responde a ese dilema argumentando que la ignorancia no protege a nadie a largo plazo. Ya. La medición, según ellos, proporciona claridad. Si un trabajador rinde por debajo del estándar, los datos obligan a la dirección a investigar el motivo real. No a despedirlo directamente. Exacto. Es una persona que realmente no tiene las capacidades y necesita asistencia o que lo pongan en otra tarea. O por el contrario, igual es un trabajador perfectamente capaz que está simulando torpeza. Justo, reduciendo el ritmo intencionadamente y obligando a sus compañeros a cargar con su parte del esfuerzo. ¿Qué también pasa? Pasa mucho. La verdad, dicen los textos, protege al sistema y, en última instancia, a todo el equipo. También hay un componente lingüístico muy fuerte en esta resistencia. Las fuentes destacan que la propia palabra tarea, que se usaba constantemente para definir estos nuevos estándares, tiene una connotación psicológica terrible. Sí, a nadie le gusta que le manden tareas. Evoca la idea de una carga pesada, una obligación impuesta desde arriba. Por eso, el éxito de la medición también depende de reeducar a todos para que entiendan la medición de la misma forma en que entendemos subirnos a una báscula, por ejemplo. Buen punto. Al principio puede dar respeto, pero si se entiende desde la infancia como un simple dato para mejorar, la ansiedad desaparece. Y más aún si esa métrica, ojo, se traduce en jornadas más cortas o en un aumento de sueldo. Claro, si hay beneficio, la percepción cambia. Y una vez que esa síntesis ha destilado el mejor método posible a través de toda esta grabación y análisis, ese método debe protegerse. Lógico. Y así entramos en la última gran fase, la estandarización. Su propósito principal es combatir uno de los mayores enemigos invisibles del entorno industrial, que es la fatiga por la toma de decisiones. Porque estandarizar, al final, es confielar el mejor método conocido en el tiempo. Es como crear las reglas de ortografía en un diccionario. Ajá, exacto. Se fija una manera oficial de escribir una palabra para que nadie tenga que gastar energía mental debatiendo cómo plasmarla en el papel cada vez que la usa. Todo el mundo la acepta y fluye, al menos hasta que la academia decida que hay una forma mejor de hacerlo. Es que es tal cual. Y en la fábrica se estandariza hasta el nivel más microscópico que te puedas imaginar. No solo el movimiento de las manos, sino la nomenclatura de las piezas, la ubicación de las herramientas y el entorno físico en general. Todo tiene su sitio. Todo. Incluso se examina de forma crítica algo tan básico como la ropa. La ropa también. Sí, los textos señalan una ironía muy evidente. Mientras que los atletas, como los jugadores de tenis, utilizan ropa diseñada científicamente para no restringir el movimiento. Para maximizar el rendimiento. Exacto. Pues los operarios de la industria, que hacían un trabajo físico durísimo, se presentaban a trabajar con prendas pesadas, calurosas y completamente inadecuadas. Que les drenaban la energía hora tras hora. Totalmente. Y fíjate, el impacto de la estandarización del entorno va mucho más allá de lo puramente físico.
Penetra profundamente en la biología evolutiva y en la neurología de los trabajadores. Aquí hay un tema apasionante, ¿sí? Hay un detalle en los textos sobre la visión periférica que es de verdad absolutamente revelador. Cuéntalo. Resulta que el cerebro humano está programado, por pura supervivencia, para reaccionar ante cualquier movimiento repentino que capte por el rabillo del ojo. Claro, instinto básico. Si nuestros antepasados estaban en la selva y percibían una sombra moviéndose a los lados, la amígdala disparaba una alerta inmediata, porque esa sombra, podía ser un depredador, un tigre. Un mecanismo de defensa espectacular para la selva. Espectacular, sí, pero un desastre neurológico en medio de una nave industrial llena de gente. Me imagino. Porque en la fábrica, ese movimiento periférico no es un tigre, es solo un compañero empujando un carro de herramientas a 5 metros de distancia. Pero el cerebro no lo sabe. Exacto, el cerebro reacciona instintivamente de la misma manera. El trabajador tiene que gastar una pequeñísima fracción de glucosa y energía mental para suprimir esa alerta. Decirle al cerebro, oye, que no es un peligro. Eso es, y volver a concentrarse en la máquina. Y si eso ocurre cientos de veces al día, al final del turno, el trabajador está agotado mentalmente, aunque su trabajo físico no haya sido muy duro. Y la estandarización resuelve esto rediseñando el espacio por completo. Claro. Se colocan las mesas y las máquinas de forma que nadie tenga que caminar a espaldas de otro trabajador. Qué inteligente. Se eliminan las distracciones visuales casi por completo. Y fíjate, se ahorra una cantidad incalculable de fatiga nerviosa. Es que es brutal. Y para complementar este entorno protegido, se introducen las tarjetas de instrucción, que funcionan como una especie de memoria inanimada. Memoria inanimada. Sí, evitan que el trabajador tenga que mantener procesos largos y complejos en su propia mente, reduciendo drásticamente la fricción cognitiva. Todo está escrito frente a él. Llegados a este punto, la imagen que se dibuja en la cabeza es la de un trabajador rodeado de reglas, tarjetas, movimientos súper fijos y entornos inalterables. Sí, parece un robot casi. Entonces surge la pregunta inevitable para quienes nos escuchan. ¿Esta hiperestandarización no acaba apagando el cerebro humano? O sea, ¿no los convierte verdaderamente en máquinas incapaces de pensar fuera del guión? Pues los textos defienden exactamente lo contrario, curiosamente. ¿Ah, sí? Sí, argumentan que la estandarización extrema de las tareas rutinarias es de hecho lo único que puede liberar la mente para la verdadera innovación. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se llega de la rutina a la innovación? El ejemplo histórico que lo ilustra a la perfección es el del chico que operaba la válvula en los inicios de la máquina de vapor. Ah, me encanta esta historia. Su trabajo, y esto es real, consistía únicamente en tirar de una cuerda para abrir una válvula y luego dejarla ir para cerrarla al ritmo mecánico de la máquina. Todo el día. Todo el día, cientos de veces, sin ninguna variación. Una tarea de una monotonía aplastante, la verdad. Pues sí, pero precisamente porque el movimiento físico estaba tan estandarizado, el chico no tenía que dedicar ni un solo gramo de energía mental a pensar en cómo hacer su trabajo. Claro, ya era memoria muscular. Su cerebro, liberado de la toma de decisiones básicas y, reconozcámoslo, nadando en el aburrimiento, empezó a observar el entorno de verdad. Y ahí es donde hace clic. Vio que las piezas móviles de la propia máquina de vapor subían y bajaban exactamente en el mismo ritmo que él necesitaba para tirar de la cuerda. Y dijo, voy a ahorrarme el trabajo. Exacto. Simplemente ató la cuerda de la válvula a la pieza móvil de la máquina. Y sin darse cuenta, acababa de inventar el mecanismo de control automático de válvulas. Increíble. Su cerebro pudo crear un salto tecnológico revolucionario porque la rutina extrema le proporcionó el lienzo en blanco necesario para pensar. La rutina perfecta actuó como el cimiento sólido sobre el cual se pudo construir la creatividad. Sin esa estandarización tan estricta, su atención habría estado consumida por la ejecución física del trabajo. No habría tenido margen para observar los patrones del sistema. Eso es. Pues, a ver, recorrer todos estos conceptos cambia por completo la perspectiva sobre la industrialización temprana. Desde luego que sí. Hemos visto cómo la gestión científica, lejos de esa caricatura deshumanizadora que todos tenemos en mente, busca rescatar al individuo de la masa anónima, reconociendo sus variables únicas, que no son pocas. Exacto. Y hemos explorado cómo fragmenta el poder directivo, creando capataces funcionales que actúan como cirujanos especializados en lugar de tiranos absolutos. Adiós al dictador de la fábrica. Sí. También hemos desentrañado cómo la cámara y el cronómetro pueden encontrar la verdad física del trabajo para, eliminar el esfuerzo inútil, enfrentando ese estigma mediante la transparencia pura.
Un cambio de paradigma brutal. Y, por último, cómo estandarizar el entorno protege al cerebro de fatigas evolutivas innecesarias, como lo de la visión periférica, guardando esa valiosa energía mental para la innovación. Todo ello diseñado al final para reducir la fricción entre la mente y la materia. Es una arquitectura fascinante. Muy fascinante. Al imponer una estructura externa tan precisa y calculada, la gestión científica lo que pretendía era potenciar y salvaguardar la capacidad interna y psicológica del trabajador. Pues la verdad resulta casi imposible cerrar este análisis a fondo sin plantear una pregunta hacia el futuro. A ver, déjanos pensando. Si continuamos este camino, lógico, ¿no? Si la ciencia logra estandarizar y perfeccionar cada movimiento, cada variable del entorno y cada proceso hasta el punto en que la fatiga muscular y el desgaste neurológico se reduzcan prácticamente a cero, Interesante. llegará un punto en nuestra evolución donde el verdadero trabajo del ser humano pierda todo su componente físico. Es muy posible. O sea, es posible que en el futuro nuestra única labor productiva consista puramente en el acto psicológico de mejorar constantemente los algoritmos que gestionan nuestra propia comodidad y creatividad. ¡Qué barbaridad! Da que pensar, desde luego. Queda esa idea flotando para la reflexión de nuestra audiencia. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión profunda.